Perú, un país anclado en el pasado, ¿no? Un chiste tecnológico. El ingeniero holandés lo sentenció sin dudarlo. Con 15 años de carrera, Lucas van der Berg solo creía en una cosa, los números. Pero tras pasar por el coloso de acero y cristal que es China, aterrizó en Perú, y una escena, una sola, lo dejó paralizado. La acción de un peruano en un lugar donde nadie, absolutamente nadie lo veía. Un acto que no podía medirse en velocidad, ni en escala, ni en millones de dólares. Pero lo que realmente sacudió su alma no fue la tecnología. Si te quedas hasta el final de esta historia, descubrirás cómo la honestidad en la sombra, la decencia cuando nadie aplaude, puede enriquecer el alma de una manera que ninguna megaobra podrá jamás. No te muevas. El otoño en Ámsterdam tiene un aire distinto, uno que presagia la lluvia mucho antes de que caiga la primera gota. Las hojas secas se amontonan sobre los adoquines, empujadas por el viento, y la superficie de los canales tiembla, inquieta. En un viejo café de ladrillos rojos junto a uno de esos canales, en una mesa al fondo, Lucas van der Berg dejó caer su celular sobre la madera. No lo azotó, no, más bien fue un gesto para enfatizar su punto. Él siempre creyó que las ideas debían ser claras, contundentes. Mira esto, ordenó. En la pantalla se desplegaba el mapa de la red de trenes de alta velocidad de China. Líneas rojas cubrían el continente entero, una red vascular cuya longitud total superaba los 40.000 kilómetros. Parecía la palma de un gigante, un mapa diseñado para aplastar cualquier argumento. Su amigo, Han, sostenía una taza de café con ambas manos, mirando la pantalla en silencio. No buscaba una respuesta, parecía, simplemente, absorber la energía de Lucas con calma. Esto es un país avanzado de verdad. China es el futuro. La voz de Lucas era un bloque de certeza pura. Ni una astilla de duda. Tenía 15 años de experiencia en ingeniería de infraestructuras. Diseño de carreteras, cálculo de resistencia para puentes, evaluación estructural de redes ferroviarias. No solo había trabajado en Holanda, sino también en proyectos de puentes monumentales en el sudeste asiático. Era un hombre que creía, con una fe casi religiosa, que todo lo que no podía expresarse en números, simplemente, no existía. Despreciaba profundamente las evaluaciones basadas en emociones o impresiones. Como ingeniero, consideraba que esa era la única postura correcta. Velocidad máxima, costos de construcción, longitud total de las líneas, número de pasajeros transportados. En cada indicador, China arrojaba cifras que humillaban al resto del mundo. Su red de alta velocidad, inaugurada en 2008, en poco más de una década había llegado a constituir más del 70% de la longitud total mundial. El ritmo de su construcción era, sencillamente, incomparable. Para Lucas, la conclusión era irrefutable. ¿Alguna vez has viajado en los trenes de Perú?, preguntó Han en voz baja. No era un desafío ni una ironía, solo una pregunta serena. No, y no necesito hacerlo, replicó Lucas al instante. Bebió un sorbo de café, dejó la taza y continuó. Las especificaciones lo dejan clarísimo. Su velocidad máxima es un chiste comparada con la de China. Y el diseño básico de sus trenes turísticos, por Dios, parece del siglo pasado. ¿Qué sentido tiene evaluar una tecnología tan artesanal? Han sonrió. No discutió. Solo había un brillo extraño en sus ojos mientras llevaba la taza a sus labios en silencio. Lucas no se detuvo a pensar en lo que significaba esa expresión. No sintió la necesidad de hacerlo. Afuera, en el canal, un pequeño bote avanzaba lentamente. Un anciano al timón se agachó ligeramente justo antes de pasar bajo un puente. Seguramente era un puente que había cruzado 1000 veces. Y aún así, se agachaba de la misma manera, cada vez. Lucas registró la escena sin prestarle atención consciente. Unas semanas después, su esposa, Emma, desplegó un enorme mapa sobre la mesa del salón. Emma era una activista medioambiental que prefería los medios de transporte con bajas emisiones de carbono. Siempre que podía, evitaba los aviones, planificando viajes que combinaban trenes y barcos. Para ella, el viaje no era llegar a un destino, sino la experiencia del trayecto en sí. Estoy pensando en cruzar Asia en tren, dijo, trazando una ruta con el dedo sobre el mapa. Su dedo se deslizó desde Shanghái hacia el oeste, hacia las ciudades del interior. Aterrizamos en Shanghái, tomamos los trenes de alta velocidad chinos para explorar el interior. Y de vuelta, por la conexión del vuelo, tenemos que hacer una parada de unos días en Lima. Está bien. Lucas miró el mapa de reojo.
Su vista se detuvo sobre la palabra Lima. ¿Perú? Bueno, si es solo una escala, supongo que da igual. Perfecto. Para él, Perú era un apéndice, un extra sin importancia. Su verdadera misión era ver con sus propios ojos la maravilla de la alta velocidad china. Lima era solo una escala técnica. Con esa idea en mente, sacó su pasaporte del cajón. La noche antes de partir, abrió su laptop y revisó una vez más los datos de los trenes chinos. Costo por kilómetro de vía, tiempo promedio de retraso, eficiencia de transporte por pasajero. Cuantos más gráficos alineaba y más cifras comparaba, más seguro se sentía de su veredicto. Como ingeniero, no había trabajo más satisfactorio. Sobre los trenes de Perú no investigó casi nada. No le vio el sentido. Solo un dato le llamó la atención, casi por accidente. La puntualidad de los trenes que iban a Machu Picchu. Un récord de casi el 99.8%. Luke se quedó mirando esa cifra por un momento. Un retraso promedio de menos de un minuto. Eso es el tiempo que tarda un hombre en dar un suspiro profundo. Debe ser un error de tipeo, un margen de error, murmuró, y cerró la página. Pero la cifra pareció quedarse flotando, grabada en el reverso de la pantalla oscura. No entendía por qué ese pequeño dato, tan insignificante, se le había quedado clavado en la mente. La vista de Shanghái desde la ventanilla del avión era exactamente como la había imaginado. Un océano de luz. Innumerables rascacielos brillaban con una densidad mayor que la del propio cielo estrellado, como si la tierra misma estuviera en incandescencia. Un sentimiento de confirmación llenó el pecho de Lucas. Sí, su juicio había sido correcto. A su lado, oyó a Emma pasar las páginas de una guía de viajes. No sabía qué página estaba mirando. No le interesaba saberlo. Las luces de la cabina se atenuaron, dejando solo el espectáculo nocturno al otro lado del cristal. Lucas reclinó ligeramente su asiento y cerró los ojos. En su mente, el mapa de las líneas rojas que cubrían el continente seguía brillando. Lo que Lucas aún no sabía era que este no sería un viaje de confirmación, sino de transformación. Que la verdadera respuesta lo esperaba en un lugar al que los números no podían llegar. Y para encontrarla, solo necesitaba un poco más de tiempo. Pero eso, todavía, estaba por venir. En el instante en que puso un pie en Shanghái, la excitación de Lucas alcanzó su punto máximo. Solo salir del aeropuerto ya era abrumador. Las carreteras eran anchas, los viaductos se apilaban en múltiples niveles y, a lo lejos, rascacielos como agujas perforaban la neblina. Gigantescas pantallas digitales cubrían fachadas enteras de edificios, proyectando imágenes de colores vivos que se disolvían en el aire diurno. La cantidad de gente, de autos, el volumen del ruido. Todo estaba en una dimensión diferente a la de Ámsterdam. Increíble, ¿verdad?, le dijo a Emma. Ella asintió en silencio. Era imposible saber por su expresión si estaba impresionada o no. Al día siguiente, tomaron el tren Maglev. Del aeropuerto internacional de Pudong al centro de la ciudad en solo 7 minutos. En el momento en que comenzó la aceleración, sintió su espalda pegarse al asiento y, cuando se dio cuenta, el paisaje exterior ya era un borrón indescifrable. El velocímetro superó los 400 kilómetros por hora. Mira esto. El más rápido del mundo. Lucas sacó su celular y empezó a grabar un video. No podía contener la emoción mientras alternaba la cámara entre el velocímetro y la ventanilla. Tengo que enviarle esto a Han, pensó. Las palabras son superadas por los números, y los números, por las imágenes. No existía prueba más contundente. Durante varios días en China, Lucas viajó de ciudad en ciudad, observando con fervor la infraestructura ferroviaria. El tamaño de las estaciones, la amplitud de los andenes, la precisión de los paneles informativos digitales. Todo, en términos de escala, representaba la vanguardia mundial. Su cuaderno se llenó de cifras y anotaciones. Sin embargo, a medida que avanzaba el viaje, una pequeña incomodidad comenzó a crecer dentro de él. Lo primero que notó fue en los andenes de las estaciones. Los paneles de información para los transbordos eran enormes, de colores brillantes y visibles desde lejos. Pero las indicaciones en inglés desaparecían a medio camino, y de repente, todo estaba exclusivamente en mandarín. Usando la aplicación de traducción de su teléfono, logró encontrar su andén, pero no sin antes haberse equivocado de dirección varias veces. Cuando le preguntó en inglés a un empleado de la estación, el hombre, sin siquiera mirarlo a los ojos, le señaló una dirección general con la mano y eso fue todo. Bueno, es normal que se priorice el idioma local, pensó Lucas.
no lo criticaba. Solo se sentía un poco cansado. Y finalmente llegó el día de tomar el tren de alta velocidad para un trayecto largo. Al llegar a la estación, cientos de personas ya se agolpaban frente a las puertas de embarque. Casi nadie formaba una fila. Todos miraban en la misma dirección, acercándose centímetro a centímetro a la puerta. Lucas tomó la mano de Emma y se adentró en la marea humana. En el instante en que las puertas se abrieron, el aire cambió. La multitud se lanzó hacia adelante al unísono. No era una corriente, era una ola. No era una fuerza violenta, pero había una presión constante, innegable. «Oye», exclamó Emma. Un hombre con una maleta enorme se había metido delante de ella sin miramientos. No hubo disculpa. Ni siquiera volteó. Lucas, protegiendo a Emma con su cuerpo, finalmente llegó al andén. El tren, ciertamente, era rápido. El paisaje por la ventanilla pasaba a una velocidad que el ojo apenas podía seguir, y el velocímetro marcaba más de 300 kilómetros por hora. Pero el interior del vagón era un poco diferente a lo que Lucas había imaginado. En el pasillo se desbordaba el equipaje, reduciendo el espacio para las piernas. Del asiento de al lado llegaba una conversación telefónica a todo volumen, y el pasajero de la diagonal delantera miraba videos en su celular sin molestarse en bajar el sonido. Un niño corría por el pasillo, y nadie lo detenía. Lucas se puso los auriculares y se quedó mirando por la ventanilla. Es la energía del crecimiento, se dijo a sí mismo. La vitalidad de un país en pleno desarrollo. Aún no está refinado, pero la escala y el impulso de la infraestructura son reales. Los números lo demuestran. Pero en ese momento, las palabras de su amigo Han volvieron a su mente. La tranquilidad de Perú es diferente. Eran palabras que Han había dicho de pasada en aquel café. La conversación había cambiado de tema rápidamente, pero ahora, esas palabras regresaban. ¿Qué quería decir con tranquilidad? ¿Acaso Han se refería a algo más que a una simple falta de velocidad? Lucas se quitó los auriculares. El ruido del vagón volvió a inundarlo. La conversación, el sonido del video, el rodar de las maletas. Eran sonidos cotidianos. No era desagradable, pero por alguna razón, se sentía un poco exhausto. Emma, mirando por la ventanilla, dijo en voz baja, «Ojalá podamos descansar un poco en Lima, ¿no crees?» Lucas no respondió. Solo asintió levemente. Unos días después, aterrizaron en el aeropuerto Jorge Chávez. Al salir y dirigirse a la ventanilla para comprar los boletos del tren a Cusco, Lucas todavía tenía en la mente el caos de las estaciones chinas. El inglés inútil, la multitud en la que tuvo que proteger a Emma, el estruendo dentro del tren. No era agotamiento, pero sentía una especie de contracción en el alma. Al acercarse a la ventana, un empleado de mediana edad, vestido con uniforme, levantó la vista. «Buenos días, señor», dijo. Eran palabras en español, pero solo el tono de su voz le hizo sentir que algo era diferente. Su inglés no era fluido, para nada. Pero el hombre sacó un horario, y señalando con un lápiz, le explicó paso a paso el procedimiento de transbordo y los horarios. Cuando Lucas le pedía que repitiera algo, no mostraba ni un ápice de fastidio. Repetía la misma explicación, con la misma calidez, una vez más. Incluso, en un pequeño trozo de papel, le escribió a mano las indicaciones. «Bajar aquí, en Ollantaytambo», escribió, combinando palabras, flechas y números en una nota simple y honesta. Lucas tomó la nota y se quedó en silencio por un momento. El empleado chino lo había despachado con un gesto de la mano. Este empleado le estaba escribiendo una nota a mano en un trozo de papel. Ambos estaban dando indicaciones, sí, pero la esencia contenida en cada acto era radicalmente diferente. «Gracias», dijo Lucas. El empleado hizo una pequeña inclinación de cabeza. Sonrió y volvió a su trabajo. No había en él ni rastro de haber hecho un favor especial. Parecía que, para él, eso era simplemente lo normal. En el momento en que cruzaron el control para entrar a la sala de embarque de la estación en Ollantaytambo, ambos se detuvieron en seco. En el recinto había cientos de personas, yendo y viniendo. Pero los únicos sonidos que llegaban a sus oídos eran el de los pasos sobre el suelo de piedra y los anuncios discretos por los altavoces. Nadie gritaba. Nadie corría. No se oía el sonido de los celulares a todo volumen ni conversaciones a gritos. Miró al suelo. No había basura. Ni una mancha de chicle. No se veía personal de limpieza en ese momento. Y sin embargo,
El suelo estaba impecable, reflejando débilmente la luz. La gente caminaba ajustando su rumbo de forma natural para no chocar con los demás. Se movían con una fluidez asombrosa, como si compartieran un pacto invisible. Nadie gritaba paso, ni un guardia dirigía el tráfico. Y aún así, el flujo era perfecto. ¿Por qué es todo tan silencioso?, susurró Emma. Lucas no pudo responder. No porque no tuviera una respuesta, sino porque no sabía cómo poner en palabras esa calma. Llevaba 15 años, como ingeniero, explicando el mundo con números. Pero la calma que tenía delante no encajaba en ningún indicador. ¿Era por el diseño de las instalaciones? ¿Había menos gente? No, había muchísima gente. No menos que en las estaciones chinas. Y sin embargo, esta calma era real, tangible. Lucas volvió a observar el vestíbulo. La respuesta no estaba allí. O quizás, la respuesta estaba en todas partes. Solo que él aún no tenía los ojos para verla. Pero mientras subía las escaleras hacia el andén, Lucas sintió una cosa con certeza. Algo importante existía aquí. Lo que era, todavía no lo sabía. Mientras subía las escaleras hacia el andén, Lucas seguía dándole vueltas en la cabeza a la calma del vestíbulo. Con tanta gente, ¿cómo era posible tanto silencio? Más que una pregunta, era casi un enigma. Como ingeniero, creía que todo fenómeno inexplicable debía tener una causa. El diseño de las instalaciones, la optimización de los flujos de gente o algún otro factor. Pensando en ello, pisó el andén y, de nuevo, se detuvo en seco. En el andén ya había mucha gente esperando en fila. Pero nadie, ningún empleado, les estaba dando instrucciones. Miró al suelo y vio unas discretas marcas pintadas en el piso, indicando dónde formarse. Una simple línea y una flecha. Nada más. Ni un cartel. Ni la voz de un empleado. Y sin embargo, todos estaban perfectamente alineados sobre esas marcas, como atraídos por un imán. Una señora mayor se paró tranquilamente detrás de un hombre con una maleta grande. Un ejecutivo en traje miraba su celular, pero sin salirse de la fila, esperando con una paciencia absoluta. Una madre con su hijo de la mano se acomodó al final de la línea. Nadie les había dicho formen fila. Y aún así, la fila era perfecta. Lucas observó la escena durante un rato, sin palabras. Con ojos de ingeniero, esto era un caso de éxito sistémico. Con una infraestructura mínima, unas simples marcas, se lograba organizar el comportamiento de una multitud. Bajo costo, alta efectividad. Pero lo que flotaba en el pecho de Lucas en ese momento no eran palabras de análisis técnico. Era una pregunta mucho más simple. ¿Por qué lo respetan? No parecía haber multas. No había un guardia vigilando. Y sin embargo, todos, como si fuera lo más natural del mundo, estaban parados sobre las marcas. Para esta gente, respetar las reglas era lo natural. A lo lejos, se oyó el suave silbido del tren acercándose. El cuerpo azul y blanco del vagón se deslizó hacia ellos. Una mole de acero que, aunque no era completamente silenciosa, se acercaba con una suavidad sorprendente, desacelerando lentamente hasta entrar en la estación. Y se detuvo. Exactamente en el punto preciso. La posición de la puerta coincidía a la perfección con la marca en el suelo. Lucas no pudo evitar mirar alternativamente al suelo y a la puerta del vagón. No había error. Ni un centímetro de desviación. Un vehículo de decenas de toneladas, que venía de serpentear por montañas a una velocidad considerable, desaceleraba para detenerse, cada vez, con esa precisión milimétrica en esta marca exacta de este andén. ¿Siempre es así?, preguntó en voz alta, casi para sí mismo. Parece que sí, respondió Emma en voz baja. Al sentarse en sus asientos del vagón Vistádome, una iluminación suave y un silencio acogedor los envolvieron. Los asientos tenían la firmeza justa y el respaldo se amoldaba a la forma de su cuerpo. En el aire flotaba un ligero aroma a limpio, pero no a químico, sino a algo bien cuidado, a un lugar que te recibe. Llegó la hora de partida. Luke se preparó para el tirón del arranque, agarrando ligeramente el reposabrazos. Pero no sintió nada. Absolutamente ninguna sacudida. Miró por la ventanilla y vio que el paisaje comenzaba a moverse hacia atrás, muy lentamente. Oye, ¿ya partimos? Lucas miró su reloj instintivamente. Estaban en hora. El reloj le confirmó que habían partido, su cuerpo no había sentido absolutamente nada. Poco a poco, el tren fue ganando velocidad.
El paisaje andino se desplegaba por la ventanilla, el río Urubamba rugiendo abajo, terrazas incas aferradas a las laderas, y a lo lejos, las majestuosas líneas de las montañas. Sacó su celular y abrió una aplicación de velocímetro. Ya superaban los 80 kilómetros por hora, una velocidad impresionante para un terreno tan accidentado. En ese momento, Lucas colocó una taza de mate de coca sobre la mesita. Se la había servido una amable terramoza. Un vapor caliente ascendía en una línea recta y perfecta. La superficie del líquido no temblaba. Lucas se quedó mirando esa superficie por un largo rato. Dentro de un vehículo de acero que se abría paso entre las montañas más imponentes del mundo, la superficie de su mate de coca estaba tan quieta como un espejo. Solo el vapor subía, recto, hacia el techo. ¿Cómo es posible? Como ingeniero, su cerebro empezó a calcular. Para lograr esta estabilidad, el control de vibración del chasis, la precisión de los rieles, el diseño de la suspensión, el control minucioso de la velocidad. Todo tenía que estar combinado a un nivel de excelencia sublime. Si un solo elemento fallaba, la superficie del líquido temblaría. Pero en ese instante, cada uno de esos componentes estaba funcionando a la perfección. La velocidad pura no era el objetivo aquí. Eso era obvio. Pero esta estabilidad. Esta era una tecnología de una dimensión completamente diferente. Estaba diseñada para que el pasajero no sintiera el esfuerzo del viaje, para que pudiera disfrutar de su bebida sin derramar una gota, para llevarlo a su destino con una calma absoluta. ¿Cuántos años de experiencia, cuánta dedicación se había invertido en ese único punto? Lucas bebió un sorbo de mate. Estaba caliente y dulce. Poco después, un supervisor pasó a revisar los boletos. Era un hombre de unos 50 años, con un uniforme impecablemente planchado y la gorra bien puesta. Verificó los boletos con una sonrisa, hizo una cortés inclinación de cabeza y pasó al siguiente pasajero. En sus gestos no había ni un ápice de prisa. Al terminar su ronda, el supervisor se dirigió al siguiente vagón. Pero antes de cruzar la puerta automática, se detuvo, se giró hacia los asientos de los pasajeros y se persignó, haciendo la señal de la cruz. Nadie lo estaba mirando. Los pasajeros estaban absortos en el paisaje, mirando sus celulares o con los ojos cerrados. Nadie aplaudió. Nadie le dijo nada. Y sin embargo, el supervisor, en un acto íntimo y solemne, encomendó el viaje a una fuerza superior. Y luego, cruzó la puerta y desapareció en el siguiente vagón. Solo Lucas había visto aquel gesto. ¿Por qué lo hizo? Nadie lo estaba viendo. No iba a recibir ningún reconocimiento por ello. Quizás estaba en algún manual de procedimientos, una instrucción olvidada. Pero el gesto de aquel hombre tenía algo diferente. No era un acto mecánico. En esa simple señal de la cruz había algo pesado. Lucas se quedó un rato mirando la puerta por la que había desaparecido. ¿Qué era esa pesadez? ¿Responsabilidad? La conciencia de tener a su cargo el tiempo y la vida de todos los pasajeros de ese vagón. No lo hacía para que lo felicitaran, sino porque sentía el peso de esa confianza. ¿Sería eso? No tenía la respuesta. Pero ese gesto se hundió lentamente en el interior de Lucas, como una piedra que cae en un lago sin hacer ruido. Y hubo otra escena. El pasajero del asiento de adelante quiso reclinar su respaldo. Puso la mano en el botón y, justo antes de presionarlo, se giró. Miró a Lucas, que estaba detrás, y con una pequeña sonrisa le dijo, «Disculpe, papito, voy a reclinar el asiento, ¿le molesta?» Lucas tardó un segundo en comprender el significado de la acción. Pedir permiso a la persona de atrás antes de reclinar el asiento. Era algo tan simple. Pero Lucas se preguntó, ¿cuántas veces en todos sus viajes alguien había hecho eso por él? Buscó en su memoria, en Europa, en China, en aviones, en trenes. Y no encontró a nadie que se girara antes de echar el asiento para atrás. No estaba en ningún manual. No había ninguna sanción por no hacerlo. Nadie lo iba a calificar por ello. Simplemente, había una persona detrás. Y esa persona podría sentirse incómoda. Por eso, preguntaba. Un acto tan sencillo, tan arraigado en el cuerpo de ese hombre como un reflejo natural. Lucas miró por la ventana. A lo lejos, las cumbres nevadas de los Andes se asomaban, imponentes, sagradas. Miles de metros de roca y hielo, simplemente estando ahí. Sin alardear, pero con una presencia innegable. El vagón estaba en silencio. Emma puso su mano sobre el brazo de Lucas.
No dijo nada. Solo puso su mano. Lucas tampoco dijo nada. Solo sintió la calidez de esa mano. Se acercaban a aguas calientes. Un anuncio suave informó de la llegada y los pasajeros comenzaron a recoger sus cosas en calma. Nadie se apresuraba. Nadie se lanzaba al pasillo. Cada uno a su ritmo, pero sin perturbar a los demás, se preparaba para bajar. Lucas tomó su taza de mate. Ya estaba frío, pero se lo bebió de todos modos. Se oyó el roce de la tela de los abrigos. Era el sonido de los pasajeros poniéndose sus casacas. Y se oía tan silencioso. En ese momento, Lucas recordó unas palabras. Las palabras que un profesor suyo de la universidad dijo al final de una clase, 15 años atrás. La tecnología existe para servir a las personas. Una tecnología que no hace feliz a la gente, por muy avanzada que sea, no es más que una máquina. En aquel entonces, le pareció una obviedad. Pero ahora, esas palabras resonaban dentro de él como si las escuchara por primera vez. El tren se movía a través de los Andes. Pero para Lucas, sentía como si se moviera muy lentamente. O más bien, era su percepción del tiempo la que había cambiado. Las cosas que no había podido ver cuando solo perseguía números, ahora aparecían ante él, una por una, en silencio. La nota escrita a mano del empleado. Las marcas en el suelo y la gente que las respetaba. La superficie inmóvil del mate de coca. El supervisor persignándose cuando nadie lo veía. El pasajero que se giraba antes de reclinar su asiento. Todos eran eventos aislados. Pero ahora, en la mente de Lucas, comenzaban a unirse, a formar una sola línea. La consideración invisible. Eso era lo que fluía bajo la superficie de la tecnología de este país. No era la velocidad. No era la escala. No aparecía en los números. Pero era una consideración real, tangible, por el ser humano, entretejida en cada sistema, en cada gesto. El tren comenzó a desacelerar. Estaban cerca de su destino. Lucas se reclinó profundamente en su asiento y miró al techo. La iluminación era suave, agradable a la vista. Alguien había pensado en la intensidad de esa luz. Alguien había pensado en la firmeza de ese asiento. Alguien había pensado en el volumen de ese anuncio. Y en cada una de esas decisiones, el bienestar del pasajero había estado en el centro. La tecnología está más allá de los números, pensó Lucas. Los números son el punto de partida. Pero la verdadera tecnología reside en ese lugar al que los números no pueden llegar. Por la ventanilla empezaron a verse las primeras casas del pueblo. Techos de tejas, callejones estrechos que se perdían entre las construcciones. Y por primera vez, Lucas lo miró y pensó que era hermoso. La imagen que tenía de Perú, un país de reliquias del pasado, ahora sonaba completamente diferente. Un país que, mientras protegía su pasado, había acumulado capas y capas de consideración por los demás. Quizás, eso era Perú. El tren se deslizó suavemente hasta detenerse en el andén de la estación de Aguas Calientes. Al bajar al andén de la estación de Machu Picchu Pueblo, Lucas se quedó inmóvil por un momento. Los pasajeros que bajaban del tren fluían en silencio. Nadie chocaba. Nadie gritaba. Una pareja de ancianos con una maleta grande caminaba a paso lento. Un joven que venía detrás redujo la velocidad para adaptarse al ritmo de la pareja. No intentó adelantarlos, no resopló con impaciencia. Simplemente, se adaptó con naturalidad. Lucas observó la escena desde un extremo del andén. ¿No vienes?, le preguntó Emma. Espera un poco, respondió Lucas. No es que quisiera confirmar algo. Simplemente, quería quedarse en ese lugar un poco más. Las puertas del tren se cerraron y el cuerpo blanco y azul comenzó a moverse lentamente. El tren se alejó del andén vacío, en silencio. Viéndolo partir, Lucas pensó, ese tren llegará ahora a la siguiente estación y se detendrá, otra vez, con precisión milimétrica sobre la marca en el suelo. El siguiente supervisor también se persignará en un vagón donde nadie lo ve. Y el próximo pasajero también se girará antes de reclinar su asiento. Y eso se repetía cada día, en docenas de trenes. Aunque nadie lo viera. Aunque nadie lo evaluara. Lucas sacó su celular. Empezó a escribir un mensaje para Han. Al principio, pensó en ser breve. Algo como el tren de Perú es mejor de lo que pensaba. Pero a medida que sus dedos se movían, las palabras comenzaron a fluir. Hasta ahora, he medido el poder de un país solo por su velocidad y su escala.
La velocidad máxima, la longitud de las vías. El costo de construcción. Creía que lo único real era lo que aparecía en los números. Pero el tren de Perú me ha enseñado todo lo que me estaba perdiendo. La estabilidad que mantiene inmóvil la superficie de un mate de coca mientras atraviesa los Andes. La gente que se alinea perfectamente sobre una marca en el suelo sin que nadie se lo ordene. El supervisor que se persigna por sus pasajeros cuando nadie lo está mirando. El hombre que se gira para pedir permiso antes de reclinar su asiento. Nada de esto aparece en los números. No está en la hoja de especificaciones. Pero cada uno de estos detalles ha sido pensado con la comodidad y la tranquilidad del pasajero en el centro de todo. Quizás. Eso es lo que significa, de verdad, ser un país avanzado. Envió el mensaje. Emma se paró a su lado y miró la pantalla. Cuando terminó de leer, sonrió en silencio. La próxima vez, tenemos que venir en la temporada de sol, ¿no crees? Lucas sonrió un poco. Y pensar que esto era solo una escala de paso. Sí. Pero ahora quiero volver. Y con solo decir eso, ambos comenzaron a caminar hacia la salida. Al salir a las calles de piedra de Cusco al día siguiente, el aire cambió. Era diferente al de Ámsterdam y al de Shanghái. Un aire más fino, pero limpio. No había adoquines, sino calles de asfalto un poco desgastadas por el tiempo. En la puerta de una tienda, una anciana barría la entrada con una escoba de paja. Nadie se lo había pedido. Simplemente barría. Lucas se detuvo al verla. La imagen del supervisor del tren persignándose cuando nadie lo veía se superpuso en su mente con la de esta mujer. No lo hacen para que los evalúen. Lo hacen porque es lo normal. Y quizás, esa normalidad es la que ha echado raíces profundas y silenciosas en cada rincón de este país. Al día siguiente, subieron por las empinadas calles del barrio de San Blas. Caminando por los callejones de piedra, flanqueados por muros incas, Lucas no paraba de tomar fotos. No para enviárselas a sus amigos de Ámsterdam, sino para él. Quería volver a ver este paisaje más adelante. Para cuando el recuerdo se desvaneciera, poder sentir de nuevo este color, esta piedra y este silencio. A mitad de camino, en una pequeña esquina, había un puesto ambulante. Se sentaron en un pequeño banco de madera y pidieron un emoliente caliente. La vendedora, una mamita de rostro surcado por arrugas amables, les sirvió en unos vasos de vidrio. Al sostenerlo, sintió un calor reconfortante que se extendía por sus manos. Dio un sorbo. Un dulzor suave y herbal le llenó la boca. ¡Qué rico!, susurró Emma. La anciana, desde su puesto, los miró y asintió con una pequeña sonrisa. Una sonrisa de satisfacción, pero sin ser invasiva. Esa noche, de vuelta en el hotel, le llegó la respuesta de Han. Si pudiste sentir eso, entonces el viaje ha sido un éxito. La tecnología está para hacer feliz a la gente. Si nunca olvidas eso, serás un ingeniero extraordinario. Lucas leyó esas palabras varias veces. La tecnología está para hacer feliz a la gente. Llevaba 15 años sabiendo esa frase. Pero saber algo y comprenderlo son cosas diferentes. Sintió que hoy, por primera vez, esa frase había adquirido un significado real dentro de él. Los números son importantes. La velocidad, la escala, el costo. Todo es importante. Pero son medios, no el fin. El fin es que la gente pueda vivir tranquila, cómoda y con una consideración natural hacia los demás. Ese es el destino al que debe llegar la tecnología. Lucas abrió su cuaderno. El cuaderno donde había estado anotando sus observaciones de viaje. En ese cuaderno, lleno de cifras y datos, hoy escribió algo diferente. La consideración invisible es la tecnología más avanzada de todas. Dejó el bolígrafo y miró por la ventana. La noche de Cusco era silenciosa. A lo lejos, se oyó el tañido de una campana. Un sonido grave y prolongado que se disolvió en el aire de la noche. Llegó el día de volver a casa. En el tren de regreso al aeropuerto, Lucas volvía a mirar por la ventanilla. El paisaje andino pasaba, pequeños pueblos, montañas lejanas. El país entero parecía fluir al otro lado del cristal. Emma, sentada a su lado, dejó de mirar su guía de viaje y le dijo, «Oye, ¿te puedo preguntar algo?» «¿Qué? ¿Qué es lo que más ha cambiado en ti, desde antes de venir a Perú hasta ahora?» Lucas pensó por un momento. Siguió mirando por la ventana mientras pensaba. Descubrí que lo más auténtico está fuera de los números.
Emma escuchó la respuesta y volvió a sonreír en silencio. No dijo nada más. En el vestíbulo del aeropuerto, mientras facturaba su equipaje, Lucas se dio cuenta de que su propio comportamiento había cambiado ligeramente. Cuando la empleada del mostrador le entregó sus documentos, Lucas dijo gracias e inclinó levemente la cabeza. No lo hizo de forma consciente. Cuando se dio cuenta, ya lo había hecho. La empleada lo miró con una pizca de sorpresa, y luego le dedicó una cálida sonrisa. Camino a la puerta de embarque, Lucas rememoró esa sonrisa. Un solo gesto, tan pequeño, puede cambiar tanto la expresión de una persona. Sintió que eso, también, se lo había enseñado Perú. El avión empezó a rodar por la pista. Por la ventanilla, el paisaje peruano se deslizaba hacia atrás. Los edificios del aeropuerto, la ciudad a lo lejos, el verde de los campos y, finalmente, el azul del cielo. Luke siguió cada imagen con la mirada, con atención. No quería perdérselo. El avión se elevó, despegándose del suelo. Mientras miraba la tierra peruana extendiéndose bajo sus pies, Lucas pensó una cosa. Como ingeniero, había diseñado muchos puentes. Un puente es algo que conecta dos lugares separados. Pero la conexión verdaderamente importante no está hecha de acero y hormigón, sino que nace entre las personas. Y el puente que crea esa conexión se construye con consideración invisible y con la honestidad que se practica en los lugares donde nadie te ve. Y eso se lo había enseñado un país llamado Perú. Todavía podía ver en su mente el mate de coca que no temblaba en el tren. Todavía recordaba la espalda del supervisor que se persignó cuando nadie lo veía. Y todavía sentía en el pecho la pequeña inclinación de cabeza de aquel pasajero que se giró antes de reclinar su asiento. Cuando el avión superó las nubes, la ventanilla se llenó de un blanco infinito. Luke se reclinó profundamente en su asiento y cerró los ojos. La velocidad no es lo único que nos hace avanzados. La escala no es lo único que nos hace poderosos. La verdadera riqueza reside, silenciosamente, en ese lugar al que los números no pueden llegar. Y esa riqueza no nace porque alguien nos esté mirando, sino de la simple voluntad de ser honestos por el bien de los demás, incluso cuando nadie lo ve. La consideración invisible. Esa era la tecnología más avanzada de todas. ¿Y tú, cuál crees que es el verdadero valor de la tecnología? ¿Crees que solo la velocidad y las especificaciones demuestran el progreso? ¿O quizás la verdadera riqueza se encuentra en la honestidad cuando nadie mira y en los pequeños gestos de consideración hacia la persona que tienes al lado? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Gracias por habernos acompañado hasta el final. No olvides suscribirte y darle a me gusta.